Comenzamos. Radio Fórmula lo invita a escuchar esta estación, en que con justa razón ya se ha vuelto favorita. La Moglia en forma fortuita dice a lo veracruzano que un problema cotidiano en relación de pareja, la tensión tal vez se aleja, disfrutando un son cubano. Pues entonces, en este Estado de Derecho, donde Sergio Andrade, proxeneta, padrote, violador, secuestrador, estuprador y otras cuantas cositas, sale libre con una fianza de 1.600.091 pesos. También fíjense nada más nuestro Estado de Derecho, en esto que dice el periódico más de la ultraderecha de Monterrey aquí en México, que es el Reforma. Dice Víctor Fuentes: exoneran a Cardenal por 11 horas. La Procuraduría Capitalina exoneró al Cardenal Norberto Rivera Carrera de una denuncia por fraude, luego de una investigación que duró menos de 11 horas. Sin embargo, un tribunal federal ordenó reabrir el caso e integrar debidamente la averiguación. El lunes 17 de mayo del 2004, a las 23:30 horas, la empresa Arquitectura La Vanguardia presentó la denuncia contra Rivera en la Fiscalía Desconcentrada de la PGJDF en Gustavo Amadero. A las 10 horas del día siguiente, el agente del Ministerio Público, sin haber realizado una sola diligencia, resolvió que no había delito y decretó el no ejercicio de la acción penal. La empresa en cuestión fue contratada en enero de 2001 por la Iglesia Católica para realizar el proyecto ejecutivo de un monumento denominado Santuario a la Mexicanidad. La firma consideró que no se le pagó en los términos acordados y en diciembre del 2001 presentó una demanda civil ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. En octubre de 2002, el juez 13º de lo civil condenó al cardenal a pagar 1.513.000 pesos. Un año después, ante el embargo ordenado por el juzgado, Rivera Carrera señaló diversas cuentas bancarias en las que se podía disponer para cobrar los fondos, pero, según la empresa, la información resultó falsa y motivó la denuncia por fraude. Fuentes de la Procuraduría General del Distrito Federal informaron que el caso se reabrió y podría llevar más de un año, pues se realizarán auditorías. Con la información de Luis Ramón Ocampo. Este es el Estado de Derecho. Y bueno, pues aquí hay una carta, hemos comprometido a José González Rodrigo a que estuviera con nosotros el día de hoy, sobre todo para comentar parte de lo del taller de adolescentes al que invitamos hace unos días y que se llevó a cabo el fin de semana pasado, y a seguir hablando de un tema que preocupa, angustia y ocupa, que esto es lo maravilloso, que ya se ocupen a muchos padres a estar pendientes de lo que sucede con esa edad inexistente en la biología, que fue inventada por las necesidades económicas y sociales de las sociedades industrializadas, empezando por Inglaterra, y que pues ahora tiene cuando menos a muchos hogares, empezando por el del que suscribe, con el Tlaloc en la boca, y no para implorar que llueva por el pinchurriento calor que está haciendo, sino porque pues Tlaloc es un dios al que se le pueden pedir muchas cosas, pero sobre todo auxilio. ¿Qué hago con la adolescente o el adolescente que tengo en casa? ¿Cómo sobrevivo a la adolescencia de mi adolescente? ¿O cómo convivo con alguien que es fundamentalmente un desconocido, puesto que a pesar de que me digan de la tercera edad y sus consecuencias, la realidad es que, cuando menos en mi generación, no éramos tan así? Y aquí hay una carta a los padres de los adolescentes que yo quisiera que su autor nos hiciera favor de leer para comenzar ya con el tema. Gracias, doctor La Moglia, Sandra, Tony.
Pero ahora sí vino usted muy formal, de saco y todo. Sí, es que ya me dio un poco de vergüenza. No, hombre, qué vergüenza, ni que nada. No. Bueno, más bien lo que sucede es que Son vacaciones. mi hijo Remy se llevó mi camisola, la camisola que me tocaba usar hoy. Entonces, sé que él la está usando y en honor a él no me puse la otra camisola. Ah, muy bien. Entonces, eso sí es comprensible, porque esa es una dinámica que sí podríamos tener. La mayor parte de los gritos que yo escuché en mi casa cuando era joven es porque mi papá gritaba que dónde estaban sus calcetines, sus pañuelos, su guayabera, que había sido decomisada por un servidor, y anexas. A mí no me molesta, me enorgullece que mi hijo se ponga mi ropa, ¿no? Me gustaría que se pusiera más ropa, pero dicen, no papá, tú estás en otro lugar, en otra moda, exacto. Gracias, Sandra. Esta carta yo la escribí hace aproximadamente un año, el 26 de julio. Nada que ver con la Revolución Cubana, por supuesto, pero coincide, ¿no? El asunto fue que días antes yo hice, así como ahora, un taller de adolescentes como los varios que hago a lo largo del año. Y yo percibía a los papás en esta sensación de desconfianza, de alguna manera de devaluación con respecto a los hijos por estas conductas tan raras que tienen los adolescentes, ¿no? Entonces, yo en el momento de estar haciendo el taller empecé a tomar notas que dije, es importante que los padres sepan qué pasa cuando sus hijos están fuera del contexto de la familia. Cuando están en la escuela, lo que se acostumbra es mandar llamar al papá para decirle, ¿sabe qué? Estamos hartos de su hijo, fuma, se sale de clase, come. Entonces, esta pintura, ¿cómo se llama?, demoníaca de los adolescentes, ¿no? Con la que yo estoy totalmente en desacuerdo, perdón. Leo el primer párrafo. Quiero compartir contigo, con mis iguales los padres, porque soy padre de un adolescente, quiero compartir contigo la experiencia que he vivido en mis talleres con los jóvenes adolescentes. Posiblemente con tu hija o con tu hijo. Seguramente te preguntarás, ¿qué hace tu hija o tu hijo adolescente en mis talleres dedicados expresamente a ellos? ¿Cómo se comportan? Mi percepción de ellos es que son jóvenes que están comprometidos con su propio proyecto de vida. Y aquí hago un paréntesis. Su proyecto de vida, no el proyecto de vida del padre. Un proyecto de vida que es incipiente, que los padres deben sostener emocionalmente y contener ese brote, esa semilla de proyecto de vida, ¿no? Que algunos padres no sabemos construir los cimientos para dárselos a nuestros hijos y que desde ahí salga ese proyecto, ¿no? Quiero hacer un comentario a esto, ¿no? En el taller les pongo, ¿qué quieres en la vida? Y ellos a la primera, ¡pum! Y eso mismo lo hago con los padres. Les digo, oye, ¿y qué quieres para tus hijos? Y llenan lo mismo, 5 hojas. Después de que ya terminaron, después de 20 minutos de escribir, les pregunto a los padres, bueno, ¿y qué quieren tus hijos? Se quedan pasmados. Los padres, en su mayoría, no saben qué quieren sus hijos. Si hay algún padre por ahí de adolescente que esté escuchando, yo le pediría que fuera con su hijo, lo despertara, o que fuera a la calle, o que fuera al jardín, y le preguntara, oye, ¿y tú qué quieres en la vida? Tomarlo en cuenta, ¿no? Pero todavía no es hora de despertar, los pobrecitos, están de vacaciones, tienen que echar la hueva, tienen que descansar, además así dormiditos van a crecer más. Pero ahora es materialmente imposible que se despierte un adolescente porque cuando menos a mí me regañarían. No, pero pues son sus vacaciones, ¿cómo se atreven a despertarlos? Cuando antes pues se podían despertar a la misma hora. Exactamente. Que duermen mucho, doctor, están cansados. ¿Mandé? Están cansados. Sí, pero en la tercera edad ya se tiene que dormir. Mamás es que nos levantamos a las 8 mientras los papás se levantan a la 1. Fíjate qué curioso, está ahorita el conflicto de la familia en el desayuno. Levanta al niño por parte del doctor Lamoglia y por parte de Tony es la mamá, déjalo, pobrecito. Y eso es muy importante, es ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? ¿Lo levantamos? Pero lo levantamos los dos. ¿Lo dejamos dormir? Pero lo dejamos dormir los dos. Y llegar a la cama y decirle, hemos decidido, tu padre y yo, que
que te levantes ya. ¿Sí? O sea, es porque ese conflicto lo compra el adolescente. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿sigo leyendo? Sí, claro, sí. Vamos a ir a un corte. Bueno, Nada ok. más. Bueno, pues entonces las vacaciones nos van a servir de punto de partida para ver algunas pequeñas discrepancias entre papá, mamá, papó y mamé. Bueno, ¿cómo le diría Fox? Papo y mami. ¿Qué? ¿Papó y mamé? Papo y mami. Sí, bueno. Porque estuvo muy bueno. Porque la realidad es que sí hay discrepancias. Y decía José, los adolescentes hacen suya esa ambivalencia. Ajá. Y la capitalizan, me imagino, ¿no? Sí, mira, el asunto que sucede cuando lo que trabajo en los talleres es que estos jóvenes tienen su corazón en una parte con el padre y en una parte con la madre. Entonces ellos viven realmente una verdadera crisis para tomar una decisión. Si me voy con mamá, traiciono a papá. Y si me voy con mamá, no, digo al revés, si me voy con papá, traiciono a mamá. Entonces lo que vemos es o la rebeldía o un irse como a un estado de somnolencia frente a la vida, que a veces que nos desesperan de los adolescentes, ¿no? Reacciona, pero lo que adentro está sucediendo de ellos es una verdadera tormenta, es un tsunami, un verdadero tsunami al que no hay manera de sobreponerse. Entonces, por eso yo creo que es más, ahora en esta cultura es muy importante que los padres resuelvan su asunto, sus enredos sistémicos y la dinámica oculta de la familia para ayudar al hijo. Porque el hijo, o sea, vamos a suponer, hacemos el rito de iniciación en el taller, pero los 2 años que tienen que pasar en el desierto es con los padres. Porque ya no hay el guía anciano que se lo lleva al desierto. Están 2 personas, que es la madre y el padre, que lo van a guiar a lo largo del desierto durante 2 años. Le van a enseñar la vida. Entonces es muy importante que los padres perciban qué es lo que les atora para abrir el corazón a sus hijos. Es realmente un compromiso muy serio, ¿no? Pero muy serio. Yo estaba ahora reflexionando en torno a esto, de que en esta sociedad occidental realmente es una gerontocracia, pero desde la casa. Pensemos en el mundo antiguo. En el mundo antiguo un hombre anciano tenía 30 años. Quienes movían a la sociedad eran los jóvenes, eran los que ahora llamamos adolescentes. Pero esos jóvenes eran los que le metían energía, transgresión, renovación, cambio. Y ahora a nuestros jóvenes les decimos, ¿sabes qué? Tienes que hacer licenciatura, maestría y doctorado. Y si puedes, un postdoctorado. O sea que el joven empieza a tomar decisiones a los 35 años, cuando ya está en la total amargura. Yo estoy empezando a los 65. ¿A tomar decisiones? Sí, la primera decisión, pero todavía no logro implementarla, es quitarme el mandil. Porque es que no sé comer bien, yo siempre dejo como pollo aquí con muchas migajas y todo, porque tiro. Entonces, si me quito el mandil me voy a ensuciar la camisa y la corbata. Entonces, la primera gran decisión es cómo chiflaos tiro el mandil. Pero si los anulamos diciendo el que sé, soy yo. Tú te callas. Claro, por supuesto. Entonces lo seguimos haciendo niños. No los dejamos que se equivoquen. O sea, los que estamos aquí no podemos negar que los grandes aprendizajes en la vida ha sido cuando nos hemos caído de la banqueta y que nos ponemos un verdadero golpe. Ahí es cuando realmente aprendemos. La filosofía del error. Exactamente. O sea, Hijo, no vaya a pasar eso con la nación, José, por favor, porque si nos ponemos un madrazo para aprender lo que es la democracia, ya nos llevó la fregada, ¿no? A lo mejor aprenden. ¿Mande? No, pero el que viene. Pero el que viene, si hay desafuero y quedan el hombrecito y madrazo, imagínate si nos damos ese madrazo, ¿no? Pues a lo mejor aprendemos, ¿no? Claro. De una vez por todas. Ya aprendimos. ¿Mandé? Sí. Pues es que yo creí que ya habían aprendido con el madrazo ahí en Tabasco, pues y vieron todo el fraude y todos los gastos y todo, pero no. La nación sigue niña, ahí sí no ha habido adolescencia, ¿eh? Sí. Alguien no la deja crecer, claro, algo no la deja. y es que recordemos, por ejemplo, el movimiento 68. El movimiento 68 pudo haber sido una gran oportunidad histórica para permitir que el joven se manifestara en su transgresión. Pero se le fue acercando, y bueno, las cosas que sucedieron ahí atrás, que
todavía siguen ocultas, de alguna manera desbordaron y tuvo que aplicarse la ley, como ya conocemos. Pero es tomar... El Estado de Derecho, Exacto. el Estado de Derecho, y hay que decirlo derechito y con la corbata sin que se arrugue. Tenemos que estar con y acá, guayabera, mamoncín. doctor, era con guayabera, no con Sí. corbata. No, pero yo estoy recordando el Estado de Derecho de ahorita y no era con guayabera todavía, si el 68 Yo digo en el 68. el preciso era GDO, Ujú. todavía no llegaba Luigi llegó después y tuvo su 71. Sí, exacto. Lo que pasa y lo que sucedió es que los jóvenes perdieron su capacidad para manifestarse, fueron aplastados, inmediatizados, y los jóvenes están resurgiendo ahora a través de un fenómeno muy curioso, de que le van a los Pumas. Y ahora, el ser joven y manifestarse, es ir en contra de la América y traer su camiseta de los Pumas. Y la UNAM está recuperando prestigio a través de un equipo de fútbol que perdió el otro día, sí, pues sí. Es que los buenos pierden. Técnico, el fútbol americano. Más bien no ha ganado el Pumas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que al permear la derecha, la ultraderecha y los conservadores a ultranza, entonces los jóvenes fueron mediatizados y no se ha visto nunca más un movimiento estudiantil importante, congruente, No, pues, coherente y con un proyecto de cambio real de las fuerzas políticas sociales del país. Entonces, y cuando aparecen movimientos se les descalifica a nivel total por los medios de comunicación. Apenas ahora, por ejemplo, hay brotecitos de manifestación política porque algún grupo pequeño en la UNAM ya se manifestó contra el desafuero, pero los jóvenes fueron totalmente descalificados, anulados, madreados, encarcelados y asesinados. Y eso somos los... Y ahí se acabó esa porción de la parte de la conducta de los adolescentes que tenía que ver con el quijotismo, la fantasía de cambio, las ilusiones, el idealismo, etcétera. Pero esos somos los padres de los adolescentes de ahora, esa generación aplastada. De alguna manera. Hay que observar. Sí, y lo que tendríamos que ver es Yo debía ser abuelo, pero el no. potencial creativo de los jóvenes, porque no nada más en la política, en el arte, en su proyecto de vida. todo, o sea, es la potencialidad que tienen los jóvenes es enorme. Y lo curioso es que la peste en nuestra cultura son los jóvenes. O sea, los que porque son darquetos, que porque son que andan en coche, que porque todos son una peste. El sistema no les da oportunidad. No les da, pues claro. Y es que como son, o sea, el joven simplemente por el surgimiento de su erotismo, y estoy hablando en términos de erotismo, pero más en esta parte de amor creativo, está con este erotismo brotando, entonces son transgresores, son la Una creatividad. joven preciosa nos está diciendo que vamos a corte y se está rebelando contra la imposición de los géneros. Pues sí, ¿no? Se nulificó esa parte de los jóvenes, pero no quisiera que pensaran que estamos hablando de política, ¿no? Pero estamos leyendo, bueno, nos está leyendo José González Rodrigo, esto que es una carta que él ha escrito después de los talleres de padres y adolescentes para que se han compartido lo que él siente y piensa. Y nos quedamos creo que en el primer párrafo. Sí, a ver. Entonces, continúo. Mi percepción de ellos es que están comprometidos, que se abocan a su tarea. Realmente se abocan a su tarea. En ningún momento aparece alguna actitud contraria a la cooperación. En ningún momento. Al trabajo conjunto. Cuando trabajan individualmente, lo hacen esmeradamente, concentrándose en ella sin buscar distracciones. Es muy interesante porque generalmente la idea que tenemos es que este niño es muy distraído, o incluso vienen los papás y me dicen, ¿sabes que tengo problemas de atención con mi hijo? Y ya cuando están en el taller, digo, acá, ¿y cuál era el niño? O sea, porque uno está buscando al niño que se distrae. Entonces me pierde, o sea, porque finalmente todos se crea como una especie de fuerza interna que los aboca, o sea, es como un compromiso con ellos mismos. Cuando uno les daba la oportunidad de comprometerse con ellos mismos, se quedan ahí. Es como un ancla. Es a lo que yo me refiero cuando que los padres tenemos que hacer un esfuerzo consciente, realmente consciente, de crear el ancla para soportarlos. Es un ancla simplemente, ¿no? Pues continúo leyendo. Los percibo orgullosos de lo que hacen, ya sea que pinten, que dibujen, que platiquen, que toquen y hagan música, que escriban, que jueguen o que practiquen algún deporte. Cuando uno los escucha comentar lo que hacen, lo hacen con pasión.
con una pasión que el adulto ya no tenemos. El adulto estamos en el deber y en el tener. Sí, fíjate que evidentemente esta parte yo no la había percibido, porque la deformidad del médico lo hace estar pendiente de lo que está mal, de la enfermedad, del signo, del síntoma. Y estas señales de salud o simplemente estas manifestaciones naturales de la conducta sana nos pasan desapercibidas, sí, efectivamente. Los jóvenes tienen un gran orgullo en lo que hacen, lo que piensen, sea lo que sea. Y además buscan la belleza de una manera natural, la creatividad. Si yo les digo a los padres, hagan una lista de X cosas, ellos meten la lista con letras grandes, falta de ortografía, y en cambio le digo a un adolescente, escribe una lista de esto, pone estrellitas, rayitas, la letra hermosa, ordenados, que digo, estos son los adolescentes que echan peste los papás. O sea, algunas veces me veo tentado en videograbarlos, pero como es un espacio de confidencial con ellos, o sea, es un gozo que me permito cuando hago los talleres. Realmente para mí es un gozo trabajar con adolescentes. Pero creo que ese gozo lo podemos construir también para los padres y para los hogares de esas familias. O sea, tengo mucha esperanza, tengo mucha fe y confianza en que realmente podemos rescatar la creatividad y esa transgresión de cuando hablamos de transgresión, nos imaginamos que va a llegar el hijo con una escopeta o con una metralleta de esas. No, la transgresión es cambiar, es florecer, ¿no? Pero lo que hacemos con los hijos es cortarlos. Lo que aquí se mencionó con el movimiento 68 es, se les cortó el proceso creativo. O sea, se les llevó a que fueran violentos. Pero a un joven se le puede tomar eso y llevarlo a la parte creativa. Es decir, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? Y órale, vamos a entrarle. Porque capaz que un joven, eso yo hice la prueba ahora, de que digo, bueno, de toda esta lista, ¿qué es lo que tu papá te dijo que fueras? Y para mi sorpresa, de 20, 25 rubros que ellos decían, quiero ser esto, rayaron 3. Dice, yo quiero esto en la vida. Y además, plantados, o sea, con sus raíces hundidas en la tierra, porque decían, no, esto te lo dijo tu mamá, no, yo lo quiero. Entonces da una satisfacción, dices, este joven sí va a lograr algo en la vida. Entonces, pero yo lo escuché, es una frase así, que me sorprendió muchísimo en mi época de jefe de la sección médico-psicológica del Tribunal para Menores, con un niño que con una escopeta había asesinado a otro niño. Y entonces, al estarlo interrogando, estar tratando de ganarme su confianza, pues para ver si había habido alguna motivación importante desde el punto de vista criminológico, y yo le decía, en ocasiones yo uso la intención paradójica, incluso en el interrogatorio, le decía, oye mijito, pero es que, pues seguramente lo que tú estabas haciendo es tratar de no intimidar, porque probablemente ni siquiera sabías cómo se manejaba la escopeta. Yo sí sé, doctor, yo sí sabía, y yo sé cómo se dispara, pero bueno, al amenazarlo se te debe haber salido el tiro. No, yo disparé porque lo quería matar, porque le dijo a mi mamá que era una puta. Sí, ni siquiera en ese sentido de disimular, yo lo hice porque yo quería y estaba consciente de lo que hacían. Esa parte, tiene 36 años o 35 años de esto, esa parte de esa honestidad, porque esa honestidad real está desprovista de manipulación o intento de mentira o de disfraz, a mí sí me impactó mucho porque eran capaces incluso, o son, de decir las cosas como las sienten, aún tratándose de una inculpación severa que los puede llevar a la privación de la libertad. O sea, hay una honestidad, o sea, de que como caiga, y te lo dicen. O sea, de repente tú puedes poner música para bailar y te dicen, no queremos bailar. Y además, y no es uno, te lo dicen 30. O esa música está horrible. O esa música, sí, exacto. No les importa quién la haya puesto. Pero sí, o sea, es no queremos bailar. Siempre y cuando haya, que esté ahí un adulto que los escuche.
Porque puede haber un adulto que no los escuche y dice, ustedes lo hacen, entonces empieza, ahí surge el autoritarismo. El autoritarismo surge porque no escuchas las inquietudes de los jóvenes. Cuando dicen no quiero bailar es porque están bien con ellos mismos. ¿Sí? Como los niños. Como los niños, ¿no? O sea, realmente es una experiencia hermosísima, Luz. A ver, seguimos. Bueno, los percibo orgullosos. Entonces sigo en otra parte del párrafo y dice, sí, hay timidez, porque son tímidos y más de lo que te puedas imaginar. Nosotros la idea que tenemos es que son arrojados, no, más bien son arrojados porque es la única manera a través de la cual puede vencer su timidez. Vamos a un corte para vencer nuestra timidez. Este programa lo puede volver a escuchar por la noche por la 103.3 de FM de 12 a 2 de la mañana y la 970 de AM de 1 a 3 de la mañana. Los están excluyendo, sí. ¿Qué más? Entonces, retomo esto, sí, hay timidez, porque son tímidos y más de lo que te puedas imaginar. Pero veo inocencia y una enorme capacidad expresiva. Cuando los pongo a bailar, que les digo, cierren sus ojos y muevan su cuerpo, tienen o sea, hasta el niño o la niña que dice, yo no sé bailar, de repente, digo, se me pierden. O sea, ¿quién era el que no sabía bailar? O sea, una capacidad de expresión corporal que digo, ¿cómo es que nosotros con esta cultura acabamos con eso? Perdemos eso. O sea, no es necesario ir a las academias Vázquez a que aprendan a bailar. Simplemente es decirlos, exprésate. O sea, ¿qué hacemos para cortarle las alas a nuestros hijos? Y no digo otra cosa, cortarle las alas. O sea, esa es una pregunta que como guía Montessori nos hacíamos, que teníamos a un niño enfrente durante 6 años y al pasar a la primaria, ese niño se volvía otra cosa, menos creatividad, menos libertad de expresión, la espontaneidad se volvía miedo. Y sí, el sistema hacía educativo, hablo de educativo, hacía verdaderos tajos a la personalidad. Y ha sido una lucha constante de por qué lo que trae en potencia el ser humano se pervierte, se pierde y termina siendo un adulto energúmeno, neurótico, que a fuerza quiere encajonar en ese sistema. No empieza a balconear. No, me estoy incluyendo, porque ya quieres encajonar en el sistema. Claro. Lo digo porque yo caminaba libremente por la calle, movía la cadera con una libertad, hasta que me dieron 3 nalgadas y dije, se acabó, nunca más, o robotito, sale a caminar a partir de hoy. Porque esa sensualidad la frenas por necesidad. Claro. Y ese es solo un ejemplo. Eso le había pasado a José Luis Cuevas, porque nos dijeron los pintores del Jardín del Arte que yo nunca he visto ese ser, y que parece que camina con un 20 entre los pliegues entre glúteos, y camina así apretando el 20 para que no se le caiga así. Ese también le deben haber picado el fundillo de chico, ¿verdad? No me gustaría compararme con él, pero... No, pues a mí se me vino a la mente muy nada más. como jovencita incipiente. El José Luis Cuevas Yo todavía adolescente. recuerdo traer un vestido anaranjado con corte imperio. Ajá. Y venía caminando orgullosa de mis pechos que empezaban a nacer. Ah, y chiquita. paso, señor, y me meto un pellizco en el pezón que hasta la fecha me duele. Es que se acabó, o sea, de verdad. Es una violación, man. Así te pasa. Yo iba en metro y era la nalgada. Toda esa sensación que tiene uno de presumir el cuerpo se inhibe. Necesariamente se inhibe porque la sociedad no está lista para eso. No en todas. Doctor. Hay algunas que son muy desinhibidas. Imagínate. A los que... Sí, La es que timidez imagínate, te o sea, gana, viene... frente a eso te gana. Sí, en tu generación y en muchas otras bueno, jóvenes. yo ahora veo Pero que- a mí me asombra cómo esa necesidad de exponer el cuerpo como una transgresión al conservadurismo ramplón es maravilloso. Les importa 3 cacahuates de que se vea la lonja, si trae la falda, la cadera y la blusa ombliguera, y ves por detrás un mini rotoplasín. Y no les importa que se les vea la llatita y que con tal de que se exhibe el ombligo y las carnes y de además las tallas chicas que antes no se usaban, que generalmente si pasaban estas cosas las niñas acostumbraban a comprarse una talla más grande o una camiseta 3X con el pretexto que iba a ser para dormir y se la ponían para salir.
El tema del día de hoy es la adolescencia. Está con nosotros José González Rodrigo, quien ya estuvo también en una ocasión anterior. Y si usted tiene alguna pregunta que hacerle o aquí al programa al doctor Lamoglia, puede comunicarse al 5166-3404 o una alada sin costo 01800-888-1500. También tenemos el correo electrónico para que nos escriba lamoglia@u.radioformula.com.mx. José nos ha estado haciendo el favor de leer, desglosar y comentar una carta a los padres de los adolescentes que él ha tratado en los talleres como el que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Y nos hemos ido muy lento, apenas llevamos el tercer párrafo y estamos en la timidez, pero compartiendo con esa timidez natural, mucho más tímida de lo que nos imaginamos, entre comillas. Dice José, pero ve inocencia y una enorme capacidad expresiva. ¿Qué más? Así es. En sus ojos y en su comportamiento percibo alegría y un profundo contacto con su corazón. Es sorprendente, parte del método terapéutico que yo utilizo para trabajar con los adolescentes es las constelaciones familiares, que algunos de ustedes ya conocen. Cuando hago constelaciones con los jóvenes, por supuesto que no explico qué es una constelación. A los adultos sí hay que explicarles que fíjate, que ponte aquí, que sistema, que etcétera, etcétera. Les dije a los jóvenes, escoge un representante, ¿no? Y nada más les dije, ¿qué sientes? Y en 3-4 segundos se conectaban con el sentimiento que les daba el lugar donde estaban. Era una fluidez, o sea, un contacto con su propio corazón increíble, increíble. Nuevamente decimos, bueno, ¿por qué es que afuera son así? Yo lo que pregunto es, ¿qué hacemos nosotros, los adultos, para no permitir que se exprese ese corazón latiendo? Lo vemos, el corazón rebelde, el corazón apagado, porque a veces uno ve los niños apagados, ¿no? Pero ahí en los talleres están así, conscientes permanentemente, ¿no? O sea, es realmente una experiencia. Sigo leyendo. Percibo alegría y un profundo contacto con su corazón. A través de la broma, de la risa, expresan su profundo amor a la vida. O sea, tienen o sea, es así casi hasta la lágrima de que uno lo percibe, ¿no? O sea, algunas veces en los talleres me sucede eso, que los veo con esa alegría tan natural, es porque les sale una alegría, pero es global, o sea, ahora que está de moda la globalización, es una alegría global, total, o sea, se entregan, ¿no? Entonces, lo que hagan, o sea, hacen una broma y la broma la hacen, o sea, no con el morbo del adulto, sino la broma es para tratar de fusionar 2 corazones, o 3 corazones, o 20 corazones. Eso es lo que está atrás de la broma, ¿no? Efectivamente, hay dolor, hay tristeza, hay enojo, hay resentimiento, culpa. Pero hay también una intención profunda por comprender y curar aquello que lo provoca. Les voy a platicar la historia que tiene que ver con esta técnica de Erickson, del enfoque sistémico, y el grupo de Palo Alto, que llevaron experimentar en las familias de Puerto Rico, en Nueva York, hicieron procesos terapéuticos y se encontraron con el caso de una familia en la que el niño de alguna manera sustituía a la mamá cuando se iba a trabajar. Y eso cuando lo vemos acá en nuestra historia. Hay niños que se va la mamá y le dicen al niño, ahí te encargo a tus hermanitos. El niño toma ese rol y sí, efectivamente cuida a los hermanitos. Pero cuando regresa la mamá, se le olvida decirle al niño de que ya llegué, ya puedes jugar con tus hermanitos como si fueras un hermano más. Se les olvida y entonces nos encontramos ¿con quién? Con el hermano tirano. Con ese que siempre le está dando órdenes al hermanito. Y nada más por el descuido del padre, o sea, es muy sutil si nos damos cuenta, muy sutil de decirle, no te preocupes, Paquito, ya llegué, tú dedícate a descansar. Y el niño lo que hace es, se quita el saco de la investidura, la deja colgada en la silla y ahora sí, a jugar.
Cuando vemos esos casos en constelaciones, voltea a ese niño pequeño, ve a la hermana grande y dice, es que yo solamente veo enojo en los ojos de mi hermana. Claro. Algunos verían preocupación. Claro, Se cayó el puente ahí en Tapulapa. Ya me van a balconear. Sí, es cierto. No, pero Sandrita mi es hermano está mamá, de viaje mamá, y yo me pongo mamá. preocupada. Y resulta que Frank se fue a Tabasco y se cayó el puente y entonces Sandrita estaba angustiadísima. Pero ayer me habló por teléfono y ya me 90 kilómetros al sur de Villahermosa. Pero la dejaron de mamá porque los papás están de viaje. Claro. Nótese que no le han quitado la investidura. Claro, es muy importante. No, pero yo creo que aunque le quiten investidura a Sandra, hay un componente maternal. Como Pues en mi también yo caso, creo que en mi afecta caso yo al- creo que como somos tocayos de día y de casi de día, a mí me pasa con los hijos. ¿Sí? Ujú. Y con mis hermanos y con mis sobrinos y Con tus pacientes y con tus sí, amigos. me pusieron la casaca de papá y no sé cómo quitármela, como la abrocharon como a camisa de fuerza los cabros, perdón. Y de veras yo funciono como papá. Y pero papá preocupón, Y también afecta neurótico. el número de hijos que se desea, primero ¿no? sí El primero carga con como eso. que de alguna manera Carga con esa asume, sin que responsabilidad. nadie se lo pida, pero asume pero- la responsabilidad de los chicos. Y a eso es que a ti no te dijeron como a mí, es que tú les tienes que poner el ejemplo a tus hermanos. Sí, somos los mayores. No, hombre, esa es una lápida que la cargas Paso. toda tu vida. Eso, y un día de estos me vas a matar de un coraje, a mí sí me marcaron. Sí, Pero no, yo sí creo que ser el efectivamente. hermano mayor o la hermana mayor en mi caso sí influye, ¿no? No, y sobre todo que el padre te dé la investidura Claro. y que no te la quite en el momento oportuno, porque incluso tiene que ser diario. Pero te encargo a tus No, te hermanitos encargo de 9 a 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana se acaba cuando llegue yo. Regresas a hacer tú. Y luego cuando yo me convertí en el pato Donald con sus sobrinos, no. A ver, ¿cómo se fue eso? Es que a mí me gusta mucho pasear y salir y subir y bajar cerros y excursionar, sobre todo en mi tierra. Y yo me llevaba a todos mis sobrinos. Entonces mi hermana sutilmente me decía, te encargo por favor, y ten cuidado porque Carlitos, quién sabe qué, y los otros también, te los encargo porque no sé qué tanto. Y entonces yo iba con el encargo de los encargados. Y de veras iba yo como embarazada porque era... Y recorrer 3 veces el mismo camino porque me adelantaba yo y eso se quedaba porque era más chiquito, yo tenía una zancada más larga y regresar. Y vámonos y apúrense, ¿y dónde está? Y fulano. Bueno, un día me acuerdo que estaba una amiga mía ya con sus hijos chiquitos que también habían ido porque se juntaba a la corte celestial para ir de excursión. Y entonces la amiga, que siempre andaba en competencia conmigo para saber quién subía cerro, se me perdió la mamá de los niñitos. Entonces encargar a los niñitos y a mis niñitos, ya voy a hacer a buscar a esta infeliz que se había perdido nada más para demostrarme que era Cuacabané. Y me acuerdo que el enojo que traía le di un barazo. Ay, ¿qué estás perdiendo? Es que... Ahora pasa eso a un niño, ¿Qué? que un niño sea el que asuma. Sí, esa por eso el niño responsabilidad. neto se quedó así traumado. Sí. Qué barbaridad, Es con que razón anda engancha. acomodando muebles por todos lados. Escríbanos sus comentarios a nuestro correo electrónico lamoglia@upu. ¿Y usted? Pues sí, algunos sí, yo creo que sí nos quedamos con esos roles de hermano mayor, de tío, o no sé qué, pero sí le confieren a uno una autoridad, una responsabilidad y hasta un poder que no tiene. Y la verdad es que nadie se lo quita a uno, ¿verdad? Y es un peso que carga toda la vida. La angustia, Yo creo por que ejemplo, por esto es jorobado. de estar cargando eso, ¿no? O sea, de el rol, porque la responsabilidad del comportamiento del hermano depende de la autoridad, entre comillas, del hermano 2 años más grande que él, ¿no? El otro día yo estaba platicando con una amiga precisamente de eso, que yo le decía, es que no es tu culpa lo que haga tu hermana menor. Y me decía, sí es mi culpa, y porque mis papás me lo dijeron así. Yo no podía entender cómo unos papás habían dicho a su hija, es que es tu responsabilidad tu hermana. Si se va contigo al viaje, porque nos fuimos a un viaje, tú
eres la responsable. Ok, a lo mejor en esos días la grande la puede cuidar, pero mi amiga se estaba refiriendo a casi que toda su vida, a que los papás le habían dicho que era la responsable de... Y hay casos, discúlpame Sandra, hay casos en que la gravedad es pero mayor, cuando solamente que no hay el mensaje, o sea, no hay el mensaje de que cuida a tu hermanito, sino por la ausencia de los padres, alguien del sistema se aboca a ser padre. Entonces no hay un momento en que le digas, te vas a encargar de los hermanos, ya dejas de encargarte de los hermanos, sino que es el mismo sistema. Entonces hay un enredo ahí de que los niños están atrapados en la autoridad del hermano sin saber qué está sucediendo, ¿no? Continuando con la carta, dice un párrafo: solo quiero pedirte que veas a tu hijo adolescente con los ojos de tu corazón y que lo mires como alguien que te necesita para dar el paso más crucial, más importante de toda su vida, porque como cruza el puente de la adolescencia, así va a construir su vida. A ver, ¿cómo es esto? Porque sí resulta trascendente tratarlo de entender. Sí, el asunto es... Como cruza el puente. Como cruza el puente. Porque la adolescencia yo la veo como un vacío, que ya lo hemos platicado desde el programa anterior. Es un vacío entre la infancia y el ser adulto, que se ha ido... con el tiempo y por los fines de la cultura, de esta cultura de consumo, se ha ido abriendo. Entonces, este espacio, este vacío de la adolescencia, es la confusión, el no saber qué, la falta de tomas de decisiones, la falta de compromiso con uno mismo, la violencia, la rebeldía, están ahí en ese vacío. Entonces lo que tenemos que hacer es construir un mecanismo para saltar ese espacio. Lo que en África, lo que en Australia, lo que en el Amazonas, hacen de que esos 2 años de irse con el anciano del pueblo. El anciano, estamos hablando de 35, 36 años, que era la edad que moría esa gente. Ese anciano le enseñaba a ser hombre. Ahora no está eso. Por eso aquí yo hago énfasis en que la familia es la que construye el puente. Es la que debe de llevar al hijo casi en brazos para ponerlo del otro lado. De brazos estoy hablando metafóricamente. La adolescencia, algún maestro me había dicho ya hace tiempo, y ya lo vivo, para mí es clarísimo, es la última etapa de la vida en la que podemos rescatar amorosamente a nuestros hijos de sus propios dolores internos. Entonces, es una hermosa oportunidad de llevarlos, de construir este puente con amor, y vuelvo, insisto, los padres se convierten en la pieza clave, y no dejarle la responsabilidad de todo al hijo. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. No, los padres. Construido el puente, el vacío para poder saltar eso. Porque a veces el vacío es muy grande. Es alcoholismo, drogadicción, irresponsabilidad, suicidio, asesinato, como ayer, violencia. O sea, todo esto que de alguna manera criticamos a la adolescencia. Pero ahí se quedan por nuestra culpa. No hay contención. Realmente los responsables de la construcción del puente somos nosotros. ¿Qué es la contención? Lo que está diciendo José, soportar, darles el apoyo como para que puedan despegar, ¿no? Me imagino que... Sí, y crear como lo que ahora se conoce como infraestructura, es como un soporte, como un piso sobre el cual él pueda sostenerse, ¿no? O sea, y eso cómo se hace, es arreglando los enredos sistémicos de la familia. Pero Entonces, ¿qué sucede, perdón que te interrumpa, cuando está ese puente y sin embargo el adolescente no lo cruza? No, cuando no lo cruzas es que no hay puente, Sandra. ¿Seguro? Siempre así Seguro. Tienes que construirse, porque acuérdate que la adultez se inicia. A la adultez le tienes que decir, tomar al adolescente y decirle, te tomo para que seas hombre, te tomo para que seas mujer. La mujer no se hace, el hombre no se hace, se le lleva. Pues yo creo que doña Meche solamente lo llevaba a misa de 12:30, porque otra cosa no parece que haber hecho. Sí, unos cruzamos un puente colgante que se caía como el de Tabasco, pero yo creo que en otras, ¿verdad? Sí. En el caso de doña Meche, no, güey, yo creo que solamente lo llevaba, pero para misa. Bueno, todavía anda buscando a quien lo lleve, ¿no? Sí, pues sí, ahí está, ¿verdad? Chita. Todavía. Porque Chita puede guiar a Tarzán a veces, ¿no? Ahí anda, cha. Ya no vivimos en formas comunitarias como, no sé, hace 7,000, 8,000 años. Ya no vivimos en esas formas, con esas. Entonces se necesita que el padre y la madre
separados o viviendo en familia muégano, como sea, tomen al hijo de la mano y lo lleven del otro lado del puente. O sea, no es de que, ay, ojalá ya madure este cuate. No, tú, padre, llévalo y hazlo que madure. Ya, acompáñalo. O sea, no es de que le estés jalando la oreja. Yo creo que como la niñez es una gran oportunidad, cuando son niños dices, vuelvo a vivir mi niñez. Ajá. Y remiendo lo que quedó mal. Ajá. Yo que soy madre de una adolescente, digo, es mi oportunidad, no nada más la de ella, de remendar y de verdad crecer para ayudarla a crecer a ella. Por eso el enredo sistémico. Si yo me atoré en la adolescencia, ¿cómo lo voy a ayudar a pasar a la adultez? Si yo no he pasado. No, pero precisamente para eso están esos trabajos. O sea, ya no hay la institución comunitaria que te permitiera hacer esto. Pero bueno, la psicoterapia, todos estos instrumentos terapéuticos ya están al servicio de los adolescentes, de los adultos. Pues hay que usarlos. Es una gran oportunidad. Es una gran, o sea, estamos realmente, o sea, lo sorprendente de esta era no es el ir a la luna, sino es el instrumental para la sanación de nuestros problemas emocionales. O sea, hay de todos colores y de todos sabores. Lo que nos falta es la voluntad para hacerlo. O sea, perder el miedo, ¿no? Porque es retocar el dolor. Claro. Y eso entonces, cuando tú ayudas a cruzar a tu hijo el puente, estás tú también cruzando el puente. Y eso te duele. A ver, esto ya va un poco, esta pregunta va mucho más concreto a la actividad de José, por ejemplo, este fin de semana y otros que dedica al trabajo con adolescentes. ¿Qué tanta resistencia tienen los padres o qué tanto miedo tienen los padres de que el hijo vaya a un taller que les va a permitir crecer? Porque esto supone algo, definitivamente. El niño va a abrir los ojos y va a exigirle más a los padres como tales. ¿De qué tienen miedo los papás cuando están entre lo mandaré, no lo mandaré, qué hago, va? No me lo vayan a perjudicar, no lo vayan a violar, no lo vayan a poner a bailar danzón cuando yo soy partidario del rock pesado, o quién sabe qué les vayan a hacer, no se vayan a encuerar y... Yo creo que ¿A qué tienen miedo los papás cuando se percatan de la necesidad de convertirse en un puente que no quieren ser y que después les va a ser exigido? Yo creo que el miedo surge de la conciencia. Un padre que lleva a un hijo a este tipo de talleres es un padre que ya está tocando conciencia y tiene miedo de que su hijo no encuentre un camino amoroso en su vida. Él tiene desconfianza de que la persona que esté haciendo eso no vaya a ser una trastada. Digo, ahí yo creo que la ética, la moral tiene que ser fundamental. Por ejemplo, ahora en el taller les pedí que llevaran lunch, porque los participantes eran jovencitos de 12 años hasta jovencitos de 19 años. Entonces yo no los voy a hacer que se comporten como adultos, de que traigan su lana y ahí se van a comer a donde puedan. No, se traen su lunch y vamos a comer todos. Entonces es como crear nosotros como adultos tenemos que crear límites sin necesidad de que ellos se den cuenta de que están dentro de un límite. La joven Karina nos está creando el límite con una señal que dice que nos vamos a un corte comercial. Nuestros teléfonos en cabina 5534-3410 y 5534-2684 o comuníquese a una alada 103.3 de FM a las 12 de la noche. La Moglia, la familia y usted. Sí, efectivamente, hay miedo, pero también hay mucho compromiso por parte de los padres que vienen aquí. Hay un compromiso amoroso con sus hijos para verlos crecer. Verlos crecer no físicamente, sino verlos crecer emocionalmente. O sea, es que se hagan responsables de su propia vida. Evidentemente de afuera ya crecieron, eso no lo pueden disimular. Aunque llegaron unos muy pequeñitos, hermosos, o sea, igual de inocentes que los de 19, porque llegaban los de 19 así como muy de estos que les llaman sacarle puntas, pero con un corazón profundamente tierno. O sea, en los talleres están todo el muestrario de adolescentes que puede uno encontrar en la calle, ¿no? De todos sabores y colores. A ver, sí. No, perdón, es que quedó la pregunta del doctor al aire y yo me quedé muy intrigada que si había resistencia de los padres a este taller. Bueno, no. O bueno, a que crezcan. Haz de cuenta, mira, lo que sucede es que se siente amenazado el sistema. O sea, cuando
tú tienes un síntoma, vamos a decir, el sistema es la familia, y hay un síntoma, que el niño va mal en la escuela, o que tiene un problema de adicción, o que roba cosas. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que hay una anomalía funcional dentro del sistema, y que se manifiesta de una forma, desde una parte emotiva, emocional. Entonces, cuando queremos hacer un reajuste, las partes conservadoras del sistema, los adultos... ¿Esos son los que me dan agua bendita o es otra cosa? los que parte conservadora del sistema. Son los que quieren mantener la homeostasis. Entonces, exactamente, entonces, ese pequeño, ese adolescente, está reajustándose al sistema, porque lo que yo decía es transgresor, pero es transgresor no porque quiera destruir, sino es transgresor porque él quiere crecer y readecuarse desde esa nueva estatura emocional al resto del sistema. Entonces lo que tiene que hacer es que el resto del sistema se tiene que adecuar a ese nuevo tamaño de ese pequeño ser, ¿no? Entonces, parte del sistema puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el abuelo, puede ser un hermano que dice, ¿sabes qué? Yo de aquí no me muevo. Y entonces manifiesta el miedo. No, es que eso no sirve, es que va a echar a perder al niño. Ya sabes que eso de la psicoterapia no sirve para nada. Es populismo. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces la respuesta de los padres es, por lo menos uno de los padres o tíos, parientes cercanos, dice, sabes que lleva al niño porque ahí le van a ayudar. Pero la ayuda más grande es cuando los padres se comprometen. Yo creo que hay un miedo, José, que yo percibía como directora de escuela, que era a que los juzgaran a haberse equivocado. Siempre estaba como, es que yo hice lo mejor que pude. Claro. Pues sí, pero siempre nos equivocamos. Y ese miedo como padre de me van a decir en qué me equivoqué, o me van a mover y mejor ni le muevas, es persistente, ¿no? Claro, pero fíjate, por lo menos mi papel como terapeuta no es ir con el padre y decirle, sabes que te estás equivocando, pero es parte de la sociedad. Sino más bien es como invitar al padre para decir, mira, hay este desajuste. Aquí hay que trabajar. Hay que trabajarlo, o sea, es más, no tienes que hacer nada consciente, simplemente entra al proceso. Y con eso, esa es la ventaja. Pero esa es una liberación. ¿Qué sería entrar al proceso? Entrar al proceso de es cambio. Por ejemplo, es hacer la conciliación familiar, evaluar desde un punto de vista terapéutico su papel como papá o como mamá dentro del sistema. ¿Dónde están atorados? O sea, exactamente, dónde están atorados, qué es lo que no han permitido que se manifieste del hijo, porque acuérdense, uno evita una manifestación emotiva del hijo porque es una amenaza para la estabilidad, para la homeostasis del sistema, ¿no? Entonces, dicen, sabes que no te muevas, pero si permitimos que se haga el cambio, hay un reordenamiento, ¿no? Todo se acomoda. Hay un reordenamiento natural, o sea, todos los sistemas tratan de lograr y de alcanzar un equilibrio dentro del sistema. José, aquí nos dice algo, honestamente dice esta carta, no creo que sea justo abandonarlos en este momento de su vida. Y hay muchas excusas para hacerlo. Quienes son responsables de su desarrollo, quienes deben estar ahí para que puedan dar el salto de la infancia a la madurez, somos nosotros, y eso es ineludible, nadie más lo va a hacer. Y si están solos, menos pueden realizar ese paso. Solos no pueden cruzar el puente de la adolescencia. Y por supuesto que yo creo que no es justo abandonarlos, pero ¿cómo se lleva a cabo esta injusticia de abandonar a un joven? En términos generales, porque debe haber muchas maneras de abandonarlo. Una de ellas pues es la negligencia, el no sé, nadie me dijo nada, yo no fui a la escuela, o como nos dicen aquí muchas veces en el programa, es que soy de provincia. Sí, cuando pasa algo de la fregada, aquí con los... Oiga, sí, ¿por qué permitió, señor, esto? Pues es que soy de provincia. Pues también, ¿verdad? Yo creo que debemos de ¿Cuál partir... es la justificación que ponen los más... Perdón, iba yo a decir mazacotes. Los padres abandónicos en el sentido de responsabilidad con los jóvenes? Que se retiran, porque también hay que tomar en cuenta que son como... que es lo que aprendieron en su sistema, lo tratan de imponer en el nuevo sistema. O sea, es como ir acarreando formas de conducta que aprendieron en su viejo sistema. Entonces a lo mejor tuvieron un padre alcohólico, o sea, ellos son alcohólicos, o hay otros miembros de la familia que son alcohólicos, que tienen, por ejemplo, una incapacidad o un terrible miedo
a la expresión emocional. O sea, ¿cuántos padres? O sea, conocemos la historia del padre, está el padre, viene la niña, una niña inocente, curiosa, espontánea, viene, abraza al papá con todo su cariño, el papá la siente y como una reacción corporal, tiene una erección. El papá, en lugar de ver que es una erección simplemente por el contacto natural de la piel con la niña, lo que hace es la avienta. La niña que siente un rechazo absoluto, entonces el padre, cada vez que viene la niña, tiene esa memoria. Cada vez que viene la niña, no cada vez que se viene la niña. Que viene la niña por búsqueda de afecto, lo rechaza. Sí, ya estaba yo con mi mente. La rechaza, y entonces se le queda grabado. Entonces, ¿cómo yo quisiera saber cómo esa niña se va a acercar a los hombres cuando sea una mujer adulta? O un niño que el contacto que tiene con su madre es a través de la seducción. ¿Cómo va a ser ese niño cuando sea adulto? Pero este tipo de abandono entonces se puede manifestar de muchas maneras. Claro. No sé, hasta igual en una sobreprotección también Por podría supuesto, porque Bueno, además Karina, se olvidan de lo que es nos la quiere persona. sobreproteger Ya nos para que está no mandando cosas interrumpan otra vez, caramba. para que no interrumpan a Sandra. A ver, ahora sí, Sandra. No, ya nos vamos a un corte. Sí, puede volver a escuchar nuestro programa. Bueno, pues seguimos entonces con cómo se abandonan. Y luego dice esta carta de José González Rodrigo, ellos, nuestros hijos adolescentes, perdón, muchas veces son el síntoma o los síntomas, resultado de los enredos sistémicos de nuestra familia, de las dinámicas ocultas de nuestro sistema familiar. Lo que vemos es producto de la historia del entorno familiar en que se han desarrollado nuestros hijos. No hay que buscar más. Con profundo respeto y todo mi afecto. Y esto es lo que nos dice José González Rodrigo. Pero yo quiero hacer una derivación de lo de esta carta, que está escrita en el castellano, que todos aprendimos y usamos hasta hace 4 años. Pero ahora la ignorancia de algunos nos las cambió por ellos y ellas, pueblo y puebla, gente y genta, y adolescentes y adolescentas, jóvenes y jóvenes, y yo tengo mucha preocupación por algunos comportamientos de las jovencitas que difieren un poco de lo que yo conocí cuando en mi caso fui joven, o cuando en mi caso, profesionalmente hablando, traté por años a jóvenes y jóvenes adolescentes. Por ejemplo, se ha incrementado muchísimo más el tabaquismo entre las jovencitas que entre los jovencitos. El número de niñas y jovencitas que tiene acceso a las bebidas alcohólicas hoy es mucho mayor y además a edades más tempranas. Pareciera, aunque esto no es real, porque desde la época en que yo trabajaba en el Tribilín, la iniciación sexual de las niñas que llegaban al tribunal para menores era alrededor de los 14 años, pero pareciera que hoy hay una necesidad ingente, compulsiva de muchas jovencitas, de dejar de ser vírgenes, entre comillas, dicho correctamente, de llevar a la práctica el ejercicio de su sexualidad, y tienen en la actualidad una conciencia muy clara de su fortaleza frente a la fortaleza de los jovencitos de la misma edad, y toman iniciativas que parecen verdaderamente sacudir al sistema familiar o a los sistemas familiares, por más abiertos y liberales que sean, ¿no? Sí. A mí el lenguaje, las actitudes, el comportamiento y las convicciones de una jovencita sí me asustan, porque tienen una fuerza y una decisión cañonas. ¿Qué está pasando para que se haya dado ese cambio entre las jovencitas y los jovencitos? Porque ahora son las que más preocupan a quienes tienen la dicha de tener una adolescente en casa. Supongo, por lo que he visto, que a raíz del movimiento feminista del movimiento feminista del siglo pasado, la mujer
y bueno, el cambio de estructura de la sociedad en la que vivimos ahora, en la que la mujer sale del espacio público, sale del espacio privado, de la casa, del hogar, al espacio público. Y aún a pesar de que los ritos de iniciación no eran los adecuados para los hombres, había. Ahora las mujeres, el rito de iniciación de las mujeres era hacia adentro de la casa. Era la menstruación, era el matrimonio y era el tener hijos. Ahí se hacía una mujer, pero quedaba dentro del espacio privado. Ahora la mujer salta del hogar, del espacio privado, al espacio público. Y la sociedad, la cultura, no tiene los mecanismos para hacer de esos niños jóvenes adultos. Entonces, es esta prueba, incluso ¿cómo se llama? Como así de enfrentamiento, pues la utilización de cigarro, alcohol, baile, y la sexualidad, una sexualidad aparentemente irrefrenable, pero lo que están pidiendo es la construcción del puente, algo que lo hemos construido para los hombres, digo, mal que bien, servicio militar, partidos de fútbol, las excursiones, campamentos, etcétera. Y con las mujeres no hay eso, porque además, exactamente, porque además quien va a dar ese paso no es la mujer, tiene que ser el padre. Porque recordemos que la mujer, de alguna manera, el rito de iniciación tiene que ser para que salga de la esfera de la madre. Entonces el padre... ¿Hay ausencia de padres? Evidentemente. No, y además el padre no sabe qué hacer con eso. O sea, la cultura ha evolucionado tanto, esta sociedad de consumo ha evolucionado tanto, pero no ha construido los mecanismos para decirle a los jóvenes, pasa de aquí a acá. Y en el caso de las mujeres es patente. Pues en el acá luego no sabes ni a dónde es el acá, ¿eh? Pasa de aquí a... Sí, no saben. Así como recomendamos el artículo de Ricardo Rocha, No al desafuero, del lunes 21, para nuestros radioescuchas, y ojalá lo podamos pasar por nuestra página. Hay que recomendar un artículo de La Ciencia por Gusto de Martín Bonfil Olivera, el día de hoy, que se llama Cromosomas y Feminidad. En este habla de un libro de Ana María Sánchez Mora, un libro, La Ciencia y el Sexo, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México 2004, donde se habla de la incapacidad de los varones a tener algunas defensas, puesto que a nosotros nos falta la patita de un cromosoma. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, si tienen las 4 patitas, y el cromosoma Y es una X a la que le quitaron una patita, y eso que nos falta es lo que dicen que nos sobra a algunos penitentes, como los que hicieron la marcha por el orgullo masculino y cantaron su himno: haremos la marcha de los hombres, no seremos más sus mandilones, haremos la marcha de los machos, hembras dejen ya de explotarnos, no más quejas feministas, no más viejas que critican. Entonces, esto hay que leerlo para que los integrantes del círculo masculino vean pues, que a nosotros nos falta lo que dicen que a usted les sobra y que tiene semejanza anatómica con un moco de guajolote. Y en la página siguiente, esto está en la página 28 del Milenio Diario de hoy, en la página 30, hay un artículo de Félix Cortés Camarillo que se llama Mujer no es lo mismo, pero es igual, y trae comentarios muy interesantes de las estupideces que se dicen incluso en Harvard, como ya lo hemos escuchado aquí, y esto es parte de lo que las niñas saben por naturaleza, aunque nadie se los explique, ni lean ni el Milenio, ni el Universal, y mucho menos La Jornada, porque es populista. 19 años estudiante de la Cuauhtémoc, dice: yo fui al taller de José y estuvo muy bueno. Realmente sí te ayuda muchísimo y reflejas muchas cosas buenas. ¿Cuándo será el próximo taller? Les mando muchos saludos. ¿Cuándo es el próximo? El próximo taller es el 7 de mayo, para padres de adolescentes. Pero es para padres de adolescentes. Y para adolescentes 21 de mayo. 21 de mayo. Doña Emma Vázquez, de San Vicente Chicoloapan, dice: tengo una hija adolescente, se le da todo el cariño necesario, hace cosas que no debería, tiene mal comportamiento, quisiera saber de qué manera puedo hablarle para que haga caso. Ya vimos que las palabras no sirven, puedo ir al taller, estamos tratando de que haya recursos, opciones y proponer algunas posibilidades al alcance de casi todos los padres. Uno de ellos es doña Emma.
Doña Consuelo Vizcaína, de 56 años, ella es maestra, dice: admiramos y amamos a José, somos compañeros de la secundaria y estamos muy orgullosas de él, nuestra admiración. Aquí se lo doy para que... Estela Bermúdez, oficinista de la Cuauhtémoc, con 50 años, dice: yo condeno a los padres de familia por vender a sus hijos, e hijas, diría yo, parafraseando al presidente de todos ustedes, de los míos, por vender a sus hijos, al igual que a Sergio Andrade. Bueno, pues ahí está, el Estado de Derecho, que premia de alguna manera a los que venden a sus hijas, premia a los proxenetas, a los padrotes, a los traficantes, a los vendedores, a los compradores de colchones y a los hijos de los poderosos que comercian con los intereses de la nación, pero condenan otras cosas porque en el Estado de Derecho todo debe estar recto, como quizá tiene la última parte del intestino algunos. Y nos quería decir, Tony, alguna cosa. Aquí en el último párrafo de la carta de José, dice que nuestros hijos adolescentes muchas veces son el síntoma, resultado de los enredos sistémicos de nuestra propia familia. Lo que vemos es el producto de la historia del entorno familiar. Y aquí me acuerdo de ti cuando dices, cuando haga así el dedito, ve a 3 para acá, porque cuando se está quejando usted es su adolescente, pues hay que ver acá 3. 3 deditos. ¿Cuál es el enredo sistémico que yo tengo de mi familia, de mi entorno, que está haciendo como resultado que mi adolescente esté dando este tipo de respuestas? Y si no entienden los 3 deditos, también díganle así: voltees el dedito, no para masturbarse, sino para señalarse, porque hay algunas cosas que pudieran estar mal en su sistema familiar. José González Rodrigo, ¿dónde se pueden comunicar todos los que tengan interés en el taller para padres de adolescentes? El taller para adolescentes, y nosotros lo tenemos aquí, pero el público no tiene esta carta. Se los ofrezco, es el 5601-3376. Y es el próximo taller el 7 de mayo o el 21 de mayo. 5601-3376. Muchas gracias por la invitación. Una conclusión, tenemos un minuto. Que hay que fortalecer a la familia, no importa si es una familia separada, lo que sea, hay que ayudar a los adolescentes. O sea, los adolescentes dependen de nosotros. Si los queremos hacer adultos, dependen de nosotros. Pero yo necesito que José González Rodrigo me ayude a mí a entender a las adolescentes entre 12 y 15 años, que me trae de cabeza en el sentido paternal del término, ¿no? Que aquello de la pederastía y todo le corresponde mucho a la Iglesia Católica o a otros ministros del culto. A mí no, yo paso, yo toco madera, me gustan las mujeres maduras y con la que tengo me sobra y basta. Nos vemos si nos dejan. Me digan de la tercera edad y sus consecuencias, la realidad es que, cuando menos en mi generación, no éramos tan así. Y aquí hay una carta a los padres de los adolescentes que yo quisiera que su autor nos hiciera favor de leer para comenzar ya con el tema. Gracias, doctor Lamoglia, Sandra, Tony. Pero ahora sí vino usted muy formal, de saco y todo. Sí, es que ya me dio un poco de vergüenza. No, hombre, qué vergüenza, ni que nada. No. Bueno, más bien lo que sucede es que mi hijo Remy se llevó mi camisola, la camisola que me tocaba usar hoy. Entonces, sé que él la está usando y en honor a él no me puse la otra camisola. Ah, muy bien. Entonces, eso sí es comprensible, porque esa es una dinámica que sí podríamos tener. La mayor parte de los gritos que yo escuché en mi casa cuando era joven es porque mi papá gritaba que dónde estaban sus calcetines, sus pañuelos, su guayabera, que había sido decomisada por un servidor, y anexas. A mí no me molesta, me enorgullece que mi hijo se ponga mi ropa, ¿no? Me gustaría que se pusiera más ropa, pero dicen, no papá, tú estás en otro lugar, en otra moda, exacto. Gracias, Sandra. Esta carta yo la escribí hace aproximadamente un año, el 26 de julio. Nada que ver con la Revolución Cubana, por supuesto, pero coincide, ¿no? Ramón Ocampo, este es el Estado de Derecho. Y bueno, pues aquí hay una carta, hemos comprometido a José González Rodrigo a que estuviera con nosotros el día de hoy, sobre todo para comentar parte
parte de lo del taller de adolescentes al que invitamos hace unos días y que se llevó a cabo el fin de semana pasado, y ya seguir hablando de un tema que preocupa, angustia y ocupa, que esto es lo maravilloso, que ya se ocupen a muchos padres a estar pendientes de lo que sucede con esa edad inexistente en la biología, que fue inventada por las necesidades económicas y sociales de las sociedades industrializadas, empezando por Inglaterra, y que pues ahora tiene cuando menos a muchos hogares, empezando por el del que suscribe, con el Tlaloc en la boca, y no para implorar que llueva por el pinchurriento calor que está haciendo, sino porque pues Tlaloc es un dios al que se le pueden pedir muchas cosas, pero sobre todo auxilio. ¿Qué hago con la adolescente o el adolescente que tengo en casa? ¿Cómo sobrevivo a la adolescencia de mi adolescente? ¿O cómo convivo con alguien que es fundamentalmente un desconocido, puesto que a pesar de que por fraude, luego de una investigación que duró menos de 11 horas? Sin embargo, un tribunal federal ordenó reabrir el caso e integrar debidamente la averiguación. El lunes 17 de mayo del 2004 a las 23:30 horas, la empresa Arquitectura La Vanguardia presentó la denuncia contra Rivera en la Fiscalía Desconcentrada de la PGJDF en Gustavo Amadero. A las 10 horas del día siguiente, el agente del Ministerio Público, sin haber realizado una sola diligencia, resolvió que no había delito y decretó el no ejercicio de la acción penal. La empresa en cuestión fue contratada en enero de 2001 por la Iglesia Católica para realizar el proyecto ejecutivo de un monumento denominado Santuario a la Mexicanidad. La firma consideró que no se le pagó en los términos acordados y en diciembre del 2001 presentó una demanda civil ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. En octubre de 2002, el juez 13º de lo civil condenó al cardenal a pagar 1.513.000 pesos. Un año después, ante el embargo ordenado por el juzgado, Rivera Carrera señaló diversas cuentas bancarias en las que se podía disponer para cobrar los fondos, pero según la empresa, la información resultó falsa y motivó la denuncia por fraude. Fuentes de la Procuraduría General del Distrito Federal informaron que el caso se reabrió y podría llevar más de un año, pues se realizarán auditorías. Con la información de Luz. Comenzamos. Radio Fórmula lo invita a escuchar esta estación, en que con justa razón ya se ha vuelto favorita. La Moglia en forma fortuita dice a lo veracruzano que un problema cotidiano en relación de pareja, la tensión tal vez se aleja, disfrutando un son cubano. Pues entonces, en este Estado de Derecho, donde Sergio Andrade, proxeneta, padrote, violador, secuestrador, estuprador y otras cuantas cositas, sale libre con una fianza de 1.600.091 pesos. También fíjense nada más nuestro Estado de Derecho, en esto que dice el periódico más de la ultraderecha de Monterrey aquí en México, que es el Reforma. Dice Víctor Fuentes, exoneran a Cardenal por 11 horas. La Procuraduría Capitalina exoneró al Cardenal Norberto Rivera Carrera de una denuncia. El asunto fue que días antes yo hice, así como ahora, un taller de adolescentes como los varios que hago a lo largo del año. Y yo percibía a los papás en esta sensación de desconfianza, de alguna manera de devaluación con respecto a los hijos por estas conductas tan raras que tienen los adolescentes, ¿no? Entonces, yo en el momento de estar haciendo el taller empecé a tomar notas que dije, es importante que los padres sepan qué pasa cuando sus hijos están fuera del contexto de la familia. Cuando están en la escuela, lo que se acostumbra es mandar llamar al papá para decirle, ¿sabe qué? Estamos hartos de su hijo, fuma, se sale de clase, come. Entonces,
esta pintura, ¿cómo se llama?, demoníaca de los adolescentes, ¿no? Con la que yo estoy totalmente de acuerdo, en desacuerdo, perdón. Leo el primer párrafo. Quiero compartir contigo, con mis iguales los padres, porque soy padre de un adolescente, quiero compartir contigo la experiencia que he vivido en mis talleres con los jóvenes adolescentes. Posiblemente con tu hija o con tu hijo. Seguramente te preguntarás, ¿qué hace tu hija o tu hijo adolescente en mis talleres dedicados expresamente a ellos? ¿Cómo se comportan?